Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Paso, el podcast, el espacio que ha creado el Consejo Nacional de Educación para analizar y reflexionar sobre temas importantes de la educación en Honduras. Hoy conversaremos sobre género y educación en la Secretaría de Educación. Para ello nos acompaña la licenciada Susana Dávila. Ella es egresada de la Maestría de Género de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y además es la coordinadora de la Unidad de Género de la Secretaría de Educación. Susana, muchas gracias por estar acá, bienvenida. Gracias por invitarme nuevamente a su programa. Sabemos que la Secretaría de Educación está pasando por la incorporación del enfoque de género. Es una transición, es un cambio muy importante y nos gustaría conocer más sobre este proceso. Cuéntenos, primero, ¿por qué la Secretaría decide dar este paso? Bien, el enfoque de género es necesario en toda la sociedad, ¿verdad? En la sociedad hondureña también, sobre todo porque es una sociedad altamente machista. Y la Secretaría de Educación, como todas las instituciones del país, han incorporado el enfoque de género como parte de su normativa legal. En el 2018 se publicó el acuerdo 643, donde se establece la conformación del mecanismo de género en la Secretaría de Educación para transversalizar el enfoque de género en todo el quehacer de la Secretaría. Es decir, desde la parte directiva, de los que dirigen, las autoridades máximas, hasta llegar a los centros educativos. Toda labor de la Secretaría de Educación tiene que ir transversalizada por el enfoque de género. Y cuando hablan del enfoque de género en la Secretaría, ¿a qué le están apuntando? Porque sabemos que el género tiene múltiples dimensiones y es una problemática muy compleja. ¿Y qué es lo que están esperando en la Secretaría con esto? Bueno, la normativa es transversalizar el enfoque de género, es decir, generar políticas educativas, una currícula educativa, diseñar una política educativa que de hecho ya se está rediseñando. Ya la ley fundamental hablaba de una educación con equidad e igualdad y todo lo que la política refiera tiene que estar implícito en el currículo. Entonces nosotros como Secretaría de Educación se está trabajando en ese rediseño curricular que se está revisando que no perpetúen esas diferencias, que eso es el género, esas diferencias que históricamente han puesto en desventaja a la mujer, que no se vayan a perpetuar a través del ejercicio docente cuando desarrollen este currículo, ¿verdad? Sino que el currículo más bien lleve a fomentar valores de igualdad y de equidad entre niñas y niños. Bueno, ya que mencionó las diferencias, me gustaría detenerme un poquito ahí porque es fundamental entender lo que el género, lo que la perspectiva de género persigue en ese tema de las diferencias. Es que el género no siempre se entiende de la mejor forma o hay ideas muy equivocadas sobre lo que significa la perspectiva de género. Entonces, en educación y al hablar de estas diferencias, ¿cómo a qué se está refiriendo? Por ejemplo, que niñas y niños en igualdad de condiciones pueden ejercer actividades de liderazgo. ¿Por qué decimos que hay diferencia ahí? Porque en la sociedad, la escuela reproduce lo que la sociedad manifiesta. Entonces, las mujeres hemos ocupado como un segundo lugar. El hombre, el líder máximo, la mujer está como en un segundo plano. Y votamos, por ejemplo, ejercimos el sufragio mucho después del hombre. Se tuvo que luchar para que las mujeres ejercieran el sufragio en nuestro país y en muchos países. Pero como estamos hablando de Honduras, la mujer empezó a votar muchos años después del hombre. El hombre le concedió a la mujer el derecho de ejercer el sufragio. Pero primero fueron las mujeres casadas en nuestro país. Eso no es igualdad. Y después ya nos incorporamos todas las mujeres a ejercer el sufragio. Pero ¿por qué teníamos nosotros que luchar por algo que es un derecho humano? O sea, es un derecho para todas las personas, para toda la ciudadanía. Ejercer el sufragio y elegir autoridades. Porque todo lo ha construido o todo lo ha liderado el hombre
Y lógicamente desde su ser hombre, la ventaja la han tenido ellos. Entonces nosotras queremos que en los centros educativos todos estos procesos sensibilicen a nuestros estudiantes, que conozcan esas realidades y esas luchas que como mujeres venimos haciendo para poder tener otras oportunidades y desarrollarnos igual que los hombres, invisibilizarnos, por ejemplo, en la historia. Cuando nosotros estudiamos estudios sociales, todos los hombres haciendo historia. Las mujeres como que no participamos en nada y no hicimos nada, como que no existimos nunca. Esos son los patrones que se quieren ir cambiando. Saber que la mujer está al lado del hombre porque somos seres humanos con igualdad de habilidades, destrezas, porque pensamos también y porque tenemos buenas ideas como los hombres que debemos de echar a andar. Entonces esa es la idea en educación. ¿Y cómo ha sido este proceso en la Secretaría, Susana? Bueno, desde que se publicó el decreto, empezó a organizarse lo que es el mecanismo de género. El mecanismo de género está conformado por 3 elementos, digamos. Está el Comité Permanente para el Enfoque de Género, conocido como Unidad de Género, que es como el órgano veedor, coordinador, que rige la política de género en la Secretaría, que rige el cumplimiento de la política, pero la unidad de género coordina a la Comisión de Educación para el Enfoque de Género, que son todas las dependencias del nivel central de la Secretaría, son 42 dependencias las que están integradas en la Comisión de Educación para el Enfoque de Género, todas. Y está la Coordinación Departamental para el Enfoque de Género, que es el nivel descentralizado, es decir, que en cada una de las departamentales hay una coordinación para el enfoque de género. Así, porque como la Secretaría es tan grande, de esa manera se quiere asegurar que la transversalización de género va a ser una realidad en la Secretaría de Educación. Ese es el proceso esa es la estructura organizativa. ¿Qué hace la unidad de género? La unidad de género da lineamientos tanto a la Comisión de Educación para el Enfoque de Género para que desde el nivel central se transversalice el enfoque de género y se exija esa transversalización a quien corresponda, y lo mismo en las direcciones departamentales. Se dan lineamientos para que esa transversalización pueda llegar a centros educativos, porque son las departamentales las que trabajan directamente con centros educativos. ¿Y esas directrices son para docentes, para estudiantes, para personal administrativo, o en qué orden están situadas, por ejemplo? Las directrices son para el personal de la Secretaría de Educación. ¿Para su quehacer cotidiano o para su labor educativa? ¿O en los dos? En los dos, o sea, en todo, ¿verdad? Lo que se quiere es, porque si solo se quisiera la transversalización de género en el centro educativo, no se hubiera estructurado ese mecanismo de género que abarca a toda la Secretaría de Educación. Entonces, si hay sensibilización en la temática de género a nivel central, eso se va a irradiar a nivel descentralizado, porque la norma sale del nivel central, es decir, se dicta ahí para el nivel descentralizado. Entonces tiene que haber un personal sensibilizado en el nivel central, porque es el que regula toda la política educativa, para poder dar directrices a las direcciones departamentales y estas a su vez a los docentes, para que desde su ejercicio docente puedan transversalizar el género en su labor diaria con los estudiantes. ¿Y qué situaciones se quieren cambiar con los docentes y con los estudiantes? Por ejemplo, el trato diario, la perpetuación de roles y estereotipos, la convivencia, el ambiente escolar, que sea seguro, que sea de respeto. Eso básicamente. ¿Hay algunas actividades insignes en este proceso, en esta intencionalidad de lograr algunos cambios? Sí. Por ejemplo, está el currículo primero, que son las clases que se reciben diariamente, ¿verdad? Pero sin embargo la Secretaría tiene varios proyectos, hay proyectos de emprendimiento dirigidos exclusivamente a jóvenes, mujeres y a niñas, para que puedan emprender, pero también en las instituciones técnicas, en los bachilleratos técnicos profesionales, hay mayor apertura ya,
y tenemos a jóvenes, mujeres y hombres desempeñándose de igual manera y produciendo. ¿Qué se espera? ¿Tienen alguna meta como por año o por departamento? ¿Cómo van a medir el avance? Bueno, como la Secretaría es un monstruo, ¿verdad? Es grandísima. Nosotras estamos en ese proceso de sensibilización, Valesca. A pesar de que esto empezó en el 2018 y a partir del 2019 todas estas directrices debieron empezar a darse, el año pasado que nosotras llegamos a la Secretaría de Educación empezamos a hacer una especie como de diagnóstico con docentes, con directores de redes educativas básicamente de diferentes departamentos y también al interno de la Secretaría de Educación a nivel central. Hay bastante desconocimiento. Encontramos que la gente no tenía idea de cómo estaba organizado el tema de género, que creían que solo era la unidad de género y ya. Nos hemos centrado en eso, en dar a conocer al personal cómo se trabaja el género dentro de la Secretaría de Educación, cuáles son las funciones de cada uno de estos elementos que lo componen, cuáles son las funciones de la comisión, cuáles son las funciones de la coordinación de género y cuáles son las funciones de la unidad de género, porque en conjunto formamos el mecanismo de género que es el responsable de esa transversalización. Entonces creo que el hecho de que la gente ya esté como más interesada, ¿qué me toca a mí entonces hacer desde mi rol, desde mi función? Es importante porque en el país hay una normativa que debe seguirse. Si eso no se hace, la transversalización nunca se va a lograr. Por ejemplo, es de obligatorio cumplimiento que todas las instituciones del sector público inviertan el 10% como mínimo de su presupuesto general en género. Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Educación? La Secretaría de Educación invierte una gran cantidad de dinero con enfoque de género, porque está solamente el hecho de tener centros educativos mixtos, niñas y niños. La inversión que se hace en el salario de los docentes, que no es un gasto, se ha manejado muchas veces que es un gasto, es una inversión, porque a través de esa inversión la educación está llegando, el proceso educativo está llegando a toda la población estudiantil. Tenemos también un proyecto bonito que eso es de varias instituciones del país, que es el programa Ciudad Mujer. Ya hay un instituto gubernamental Ciudad Mujer. Y ahí la Secretaría de Educación tiene una gran inversión. Ya la gente está tomando conciencia, cada una de las dependencias está viendo cómo desde su quehacer puede invertir. Por ejemplo, construcciones escolares, empezaron con UNESCO trabajando la parte de las cabinas de higiene menstrual, porque son baños para niñas y niños, ¿verdad? Los servicios sanitarios. Sin embargo, se ha hablado que el servicio sanitario de la niña tiene que ser diferente y ocupa otros insumos distintos por el hecho de que las niñas menstruan. Entonces ahora se denominan cabinas de higiene menstrual. Usted ha visto que se ha mejorado la infraestructura de muchos centros educativos en este gobierno. Más de 5.000 hasta ahora. Dentro de esa mejora está contemplado esa parte de los baños para las niñas, que se llaman cabinas de higiene menstrual. Porque, aunque no parezca real, es cierto que en algunas zonas del país, cuando la niña menstrua, o se retira del sistema educativo, o se ausenta por tiempo. O sea, está con la menstruación y se ausenta ese tiempo. Y eso la pone en una situación de desventaja y de retraso. Y esa es una inequidad que estamos tratando de trabajar. Claro. Porque la niña en desventaja por el hecho de ser niña y menstrua, entonces ya tienes esa desventaja. No solo personal y emocional, ¿verdad? El impacto, porque todavía son temas tabú en ciertas regiones del país, sino también el factor económico. Entonces esas cabinas de higiene menstrual que de alguna manera se promocionan para conseguir pues, apoyo, las niñas ya tienen a su alcance cómo ellas van a manejar esa situación de la menstruación sin necesidad de ausentarse del centro educativo. Susana, y en este proceso de transversalización,
Pues me imagino que tienen aciertos y retos. ¿Usted los podría compartir algunos con nosotros? Bueno, uno de los aciertos creo que fue llegar a la coordinación de la unidad de género y empaparnos de la ley, de esa normativa legal de la Secretaría, para poder de alguna manera orientar el proceso, cómo está estructurado, saber que hay funciones que cumplir, porque si la gente no tiene ese norte, esa ruta que va a seguir, se pueden hacer intentos así, pero al final algo consolidado no se iba a tener, ¿verdad? Entonces sí, llegar ahí fue un gran acierto, el hecho de apegarse a la ley. Poder apegarse a la ley y poder orientar el trabajo para la transversalización del enfoque de género, porque con esa idea fue que se construyó ese acuerdo, ¿verdad? Y dice tácitamente, para la transversalización del enfoque de género en todo el quehacer de la Secretaría de Educación, y nos da una ruta a seguir. Entonces el hecho de socializar esa ruta ha sido para nosotros un gran acierto, porque así la gente se siente más segura de lo que es género y de qué labor es la que tiene que desempeñar para poder transversalizar el enfoque de género. Y retos, pues seguimos con muchos retos en la Secretaría de Educación. Digamos que seamos unos 70,000 docentes en el país, y usted sabe que el género es algo que viene desde el hogar y la sociedad, con un gran refuerzo social, ¿verdad? O sea, el hogar, no sé dónde empieza primero, pero la casa es fundamental, ahí se reproduce toda esta desigualdad, y ahí estamos perpetuando de todos estos roles y estos estereotipos que queremos nosotros eliminar. Entonces el reto es bastante grande, porque cada quien desde su ser como persona tiene sus creencias, sus ideas y su concepto de género. A veces nosotros estamos trabajando en todos los 18 departamentos, todavía estamos en ese proceso de sensibilizar a las coordinaciones departamentales de género y a los directores de redes educativas. Cuando estamos en estos procesos nos encontramos con algunos discursos que nos preocupan. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, cuando hablamos del tema del acoso, de docentes a estudiantes, que es un delito, y empezamos a hablar de esos temas. Algunos docentes levantan la mano y nos dicen, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer si las muchachas son las que nos están coqueteando o se nos insinúan? Entonces vemos en ese discurso, no lo vamos a satanizar, pero sí vemos ahí un gran componente de machismo. O sea, el machismo arraigado en nuestros docentes y en nuestras docentes también, porque las docentes dicen lo mismo. Es que estas hipotas, dice, como ahí andan detrás de los profesores, eso es machismo. Eso es no conocer o sea, todas hemos pasado por una edad, todas tenemos un desarrollo a través del tiempo, ¿verdad? Con la edad va nuestro desarrollo psicológico, entonces es normal que en ciertas edades las jóvenes y los jóvenes admiren una figura de autoridad y se sientan atraídos por esa figura, por lo que esa figura representa, más que por la persona en sí. Desde ese punto de vista, como docentes adultos y responsables, tenemos que actuar con madurez y poder orientar a ese joven y a esa joven, porque esa conducta es normal para su edad, pero no es correcta que yo actúe desde esa conducta inmadura. Entonces, todo eso es un reto que también tenemos nosotros ahí, ¿verdad? Creo que ahora con esto de las leyes que Honduras se está convirtiendo en un país de leyes, donde el hecho de apegarse a la ley es sumamente importante, ha mejorado este tipo de situaciones, porque los docentes y las docentes ya están más conscientes que tienen que conocer todas las leyes y se interesan mucho en el conocimiento de las leyes. Pero también discursos, tal vez podríamos decir un poco menos comprometedores, pero que sí tienen un gran peso. Estábamos haciendo una dinámica en Olancho
Y les preguntamos a los profesores, les damos un ejemplo y les decimos que si estos estereotipos de género afectan a mujeres como a hombres. Entonces luego ellos se colocan en si están de acuerdo, si no están de acuerdo y luego opinan. Opinó el profesor hombre normal, explicó por qué afectan a mujeres y a hombres y por qué nos ha afectado. Pero viene una docente mujer, levanta la mano, le damos la palabra y dice la docente: sí, fíjese que los estereotipos de género han afectado bastante, sobre todo a los hombres. Porque imagínense los hombres ahora, ya no hayan trabajo. Porque como las mujeres ahora quieren trabajar de todo, una mujer hablando en esos términos. Entonces decimos, si ese es el discurso de los docentes, así, ¿qué cosas no dirán en el aula de clases? Por eso, nosotras tenemos mucha esperanza en este rediseño curricular que ya está casi finalizado. Está en una etapa de experimentación, porque este rediseño ha cuidado todo el enfoque de género. Ha cuidado eso de vernos a las personas en igualdad de condiciones, sin importar el sexo, que hombres y mujeres debemos tener las mismas oportunidades, recibir el mismo trato y ser formadas para desarrollar las mismas competencias. Susana, es un reto enorme porque es entrar a la vida y a la forma de ver la vida de miles de personas en el país, que además tienen autoridad frente a sus grupos de estudiantes. ¿De qué forma se puede regular que lo cumplan, que digan? Yo creo que todo parte de la ley. Es importante que en nuestro país existan leyes que orienten también toda esa temática de género, porque creo que en países más desarrollados hay situaciones que nosotros todavía estamos viviendo que ya no se dan allá, ¿verdad? Pero porque está regulado por la ley, entonces a la gente hay que enseñarle a respetar la ley, primordialmente, ¿verdad? Y también el fortalecimiento y el fomento de valores es fundamental en la primera infancia, desde la primera infancia hasta la adultez, ¿verdad? Porque yo creo que ya una persona adulta formada, que es lo que tenemos ahorita nosotros ahí en los centros educativos ya como docentes, es un poco más difícil. Pero si llegamos a las niñas y a los niños y si convencemos también, bueno, el docente tiene que seguir una línea de pensamiento que está reflejada en el currículo, ¿no? Entonces nadie se va a oponer a contenidos donde se demuestra que niñas y niños son iguales. Que tienen los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos. Que ambas deben ser respetados. Que tenemos que ser tratados de la misma manera. Que a los dos se nos tienen que dar las mismas oportunidades. No decir, no, esta niña no se sienta y el niño corre. Entonces aquel desarrolla habilidades físicas y a mí me deja ahí sentada con una vida sedentaria que de ahí para allá va a seguir siendo igual, ¿verdad? Entonces no quedan, porque las canchas para allá, por ejemplo, eso sigue siendo casi igual. Los niños juegan y corren y se adueñan de la cancha. Y las niñas están relegadas en los espacios más pasivos, ¿verdad? Aunque ahora las niñas, con esta formación de nuevos valores y que se les trata de fomentar nuevos liderazgos, entonces las niñas ya están, ellas, incursionando en esos espacios. O van a los torneos de fútbol a hacer porristas, a hacer la barra, a admirar y los otros a ser los admirados. Exacto, pero ya eso estamos nosotros, en ese sentido creo que los centros educativos ya sí, las y los docentes están conscientes. Tenemos varios en las regiones, bueno, uno no se imagina aquellas comunidades y docentes de comunidades bien adentro del país, de regiones casi bien inhóspitas, o sea que si les cuesta llegar. Docentes varones nos decían, yo formé un campeonato solo de fútbol femenino y vienen a los padres y las madres emocionadas, viendo a las niñas jugar, o sea, ya la gente está como cambiando de actitud. O tenemos, por ejemplo, cuando hay actividades relevantes en la escuela, que hay que arreglar la escuela, solitas las niñas van, buscan las escobas y los niños se proponen para mover Pero ahora la ventaja que tenemos, vale, este sector, que es el trabajo es arduo, ¿no? O sea, la labor es grande. Pero la ventaja que tenemos en la actualidad creo que son los medios de comunicación. Porque a través de programas como de pequeños spots, se puede llegar a formar conciencias. ¿Verdad? Y los mismos varones, pues, bueno, nos contaba un compañero de la secretaría, estábamos en una dinámica de género, compartiendo experiencias, y nos decía un muchacho como de 32 años,
El año pasado fue. Yo quiero contar mi experiencia, dice él. Fíjese que mi papá murió hace poco y yo siento que yo no he llorado lo que tengo que llorar. Yo siento que tengo un gran peso aquí, algo atrapado. Porque como a mí en mi casa me dijeron que los hombres no lloran, y cuando yo estoy en la vela, yo soy el hijo mayor, y llegan y me dicen, bueno, usted es el hombre de la casa, déle fortaleza a su mamá, a sus hermanos. Entonces yo siento que con eso me están diciendo prohibido que usted llore y que usted exprese sus sentimientos. Y yo siento sinceramente que necesito llorar, que necesito expresarme aunque sea hombre. Entonces todas esas cosas hay que cambiarlas, dejar de cargar a los hombres con esa inexpresividad, que no se puedan expresar, sino que hombres y mujeres podemos expresar nuestras emociones y respetarnos desde lo que sentimos. Y cambiar también que la idea de que las mujeres seamos expresivas no es porque somos neuróticas, no es porque tenemos el periodo menstrual o no tiene ese tipo de explicación. Hay que respetar también cuando las mujeres expresan, dicen. Exacto, no es que somos hormonales. Ajá. Sí. Todo eso, el discurso de eso es una forma de irrespeto en el discurso que nosotras escuchamos y que muchas veces validamos también. Y que la escuela sirve mucho para validar muchos de esos roles y estereotipos que a la larga no están ayudando a que tengamos una sociedad más equitativa, más justa, con más oportunidades, que respete el derecho de todas y todos. Y fíjese que el hecho de hablar de género, estaba pensando ahorita que muchas veces se asocia, es que género es un tema de mujeres. Eso es para las mujeres. Pero sin embargo, también los hombres, por eso di el ejemplo del compañero, se ven afectados por toda esa construcción social. Claro. Que el hombre tiene que estar fuerte, que el hombre, si hay un problema en el hogar, el hombre no se puede expresar, el hombre tiene que... Los hombres mueren más por situaciones de violencia, porque se ponen en más situaciones de peligro, de riesgo. Desde chiquititos están obligados a demostrar que son fuertes, que son promiscuos, a que pueden tomar alcohol y una gran cantidad de situaciones que terminan con la vida de los hombres. Sí, porque como el espacio público se les ha dado a ellos, es decir, ellos pueden andar en la calle. Eso se le explica, por ejemplo, se habla con padres y con madres y se les dice, imagínense los papás y las mamás. A mi hijo varón sí le doy permiso que vaya a la fiesta que quiera y que tenga las novias que quiera. Pero si mi hija mujer va a la fiesta, tiene que ir acompañado del hermanito para que la cuide. Cuidarla de otros varones. O sea que, ¿por qué cuidarla de otros varones? ¿Qué significa eso? Que la sociedad está llena de un gran irrespeto hacia la figura de la mujer, que tiene que ser cuidada, vigilada, porque hay varones al acecho, pero no así el varón, no hay mujeres al acecho. No las hay. Sí, entonces esas son las temáticas que deben de tratarse con toda naturalidad, o sea, una plática con los jóvenes, con los niños, con las niñas, porque la verdad que uno saca una riqueza de contenido cuando se pone a platicar con estas nuevas generaciones, que tienen una gran información gracias a los medios de comunicación. Creo que son generaciones más despiertas que lo que quizá fuimos nosotros en este tiempo, ¿no? Y eso es importante, en la escuela poder no asustarse de lo que también eso, de que los docentes tengamos esa conciencia de no sorprendernos y no asustarnos por nada, ¿verdad? Porque muchas veces también en la escuela se limita, no se le permite a la niña que se exprese, al niño que se exprese, porque no estamos preparadas para dar respuestas. Sin embargo, tiene que haber esa capacidad de escuchar porque la gente necesita expresarse y hablar. Y qué bien, Susana, que la Secretaría se está dando esta oportunidad de instalar estos temas, ¿verdad?, de reflexión en los espacios educativos y también compartirlos aquí en Paso a Paso. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido esta importante temática. Gracias, Valeria. Un placer.